Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a la casa, voy a comer. Tengo 1 hora y media para comer, recoger la cocina y regresar a la oficina. Y te voy a decir cómo me preparé. Ayer saqué del congelador una pechuga de pollo, porque normalmente yo pongo las pechugas de pollo en bolsitas individuales. La saqué del congelador y ya que se descongeló, la guardé en el refrigerador. Tengo zucchini o calabacita, puede ser. Tengo una lata de elote amarillo. Necesitamos aceite de oliva, mantequilla, paprika ahumada o paprika normal, sazonador de chile en polvo, ajo y limón. Creo que es todo, sal y pimienta. Así que ya vamos a llegar a la casa y te voy a mostrar cómo me preparo la comida súper rica, súper fácil y súper rápido. Así que ya estamos llegando. Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Vamos a empezar a cocinar. Aquí tengo el zucchini que les comenté, así que así con todo y cáscara, así se come. Lo vamos a cortar en rebanadas no gruesas, un poco delgadas, de esta forma. Y vamos a necesitar un sartén al cual le vamos a poner aceite de oliva, un sartén grandecito. Vamos a poner todos los zucchinis que estén sobre el sartén, tratar de no amontonarlos. Y los vamos a sazonar con solamente sal y pimienta. Y los vamos a dejar más o menos como 3 minutos de un lado y luego vamos a ir revisando con una palita para irlos volteando. Como puedes ver, unos están un poquito más doraditos que otros, como más quemaditos, pero es como grill, como a la plancha, así quedan súper ricos. Le volvemos a poner del otro lado sal y pimienta y los dejamos por unos 3-4 minutos más. Y pasado ese tiempo los vamos a ir retirando del sartén y los vamos a poner en un plato y ahí los vamos a apartar por un momento. Y aquí tengo la pechuga. Como estaba un poco gruesa, la partí por la mitad y ahora la vamos a cortar en tiritas delgadas, así de esta forma. Y solamente las vamos a condimentar con smoke paprika, que es como paprika ahumada, pero puede ser paprika normal si no tienes esta, y sazonador de chile en polvo. Si no te gusta lo picante, omite este paso, pero te aseguro que no pica mucho ese sazonador. Bueno, a mi gusto. Así que vamos a sazonarla muy bien. Revolvemos para que quede bien sazonada con mucho sabor. Si quieres le puedes poner al pollo un poco de sal, pero a mí me gusta dejarlo nada más con estos sazonadores. Y en el mismo sartén que usamos vamos a poner un poquito más de aceite de oliva para sofreír el pollo. Y vamos agregando las tiritas. Yo las estoy poniendo con la mano, pero veo que ya el aceite ya empezó como a brincar un poquito, así que mejor vamos a ir por una palita. Por unas pinzas, más bien. Hasta que pongamos todas las tiritas de pechuga y las vamos a dejar aquí también por unos 3-4 minutos. Y luego vamos a ir volteando. Como puedes ver, mira cómo se ve el pollo como cafecito. Qué rico, está agarrando bien rico sabor. Lo dejamos por unos 3 o 4 minutos más y ahora le vamos a agregar 2 dientes de ajo. Normalmente en mis videos te muestro el ajo ya picado o machacado con este utensilio en un platito y luego ya lo vacío al sartén. Eso es para que se vea más ordenado y todo más bonito, pero en la práctica así es como se cocina. Lo mismo el limón,
Aquí lo voy a exprimir, pero siempre te lo muestro ya en un vasito, el puro jugo. Pero pues así es como cocinamos normalmente en casa. El ajo y el limón le van a dar un plus de sabor delicioso a este pollo. Así que mezclamos un poquito para que agarre todo el saborcito del limón y del ajo. Y lo dejamos por unos 2-3 minutos más. Y luego lo vamos a dejar así como en una orillita. Lo vamos a apartar un poquito y vamos a poner una cucharadita de mantequilla. Es muy poca, es solamente porque ahora vamos a poner el elote. Sin nada de agua, o sea, el elote viene en la lata con agua, solamente queremos el elote. Y si te das cuenta, lo mejor de todo es que casi no estoy ensuciando sartenes porque todo lo estoy haciendo en el mismo sartén. Así que vamos a calentar el elote. Me gusta que quede como un poquito cafecito porque le da un sabor súper rico. Y aparte, como le estoy poniendo en el mismo sartén donde estaba el pollo, va a agarrar todos los saborcitos de los condimentos, del limón, del ajito. Y vamos a esperar por unos 2-3 minutos nada más para que el elote agarre el sabor de la mantequilla y quede como rostizado. Ahorita llevo como unos 15-20 minutos preparando la comida. Y ahora ya nada más vamos a agregar el zucchini o la calabacita que ya la teníamos lista. Y en este punto, si gustas, le puedes poner un poquito de paprika, tanto a los zucchinis como al elote y al pollo, para que agarre un poquito más de sabor. Y también un poco de cilantro picadito. Yo lo voy a dejar así se me hace que queda súper rico. Y lo puedes dejar así separado en 3. O lo puedes juntar todo, que al cabo es como una calabacita con pollo y elote y queda delicioso. Yo así me lo voy a servir. Y más o menos en unos 25 minutos queda la comida y ahora sí viene lo que más me gusta, que es probar. Así que me voy a servir. Y agarramos un poquito de elote, calabacita y de pollo. Y a probar. El platillo estaba súper rico, me encantó porque está como grill, como la plancha, hecho en el sartén. El sabor es delicioso, así que ves que puedes hacerte algo súper rico, rápido, en la hora de la comida. Quedó delicioso. Y quiero aprovechar este momento para pedirte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, activando la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos de todas las nuevas recetas. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.